Para muchas de las personas que todavía hasta este año 2024 siguen creyendo que predicar el Evangelio es una locura, que predicar el Evangelio es una pérdida de tiempo, que predicar la palabra de Dios por medio de Jesús, quien dio la revelación de Dios el Padre para todos aquellos que creen en Él, puedan ser puestos de condenación a vida eterna. Nosotros comúnmente creemos que por ser buenas personas, que por ser personas generosas, que por no hacerle daño a otra persona, creemos que ya de forma automática nosotros tenemos ganada la entrada al cielo, ganada la entrada al trono de Dios el Padre. La Biblia muestra que es todo lo contrario. Desde que Adán y Eva pecan, entra el pecado a este mundo. Cuando digo pecar es desobedecer las leyes del Señor, los mandatos del Señor. Y sencillamente como el ser humano viene desde estas dos personas o seres humanos creados, Adán y Eva, toda la humanidad viene entonces hasta la actualidad como se sigue reproduciendo el ser humano, porque Dios le había establecido esa orden. Entonces, como sigo en lo que comenzaba hablando ahora, nosotros creemos que por tener las características de Dios el Padre, sí, porque somos hechos a su imagen y semejanza, creemos que no necesitamos de un Salvador. Y yo quiero enfocar ahora un tema muy específico en el que es de suma urgencia hablar en estos tiempos todavía con más enfoque en que aquella persona, aquel ser humano, hombre o mujer, que sigue rechazando la única oportunidad de salvación que es por medio de Jesús, sencillamente le espera el infierno. Muchos siguen negando la predicación del Evangelio. Muchos siguen negando que hay un infierno. Sencillamente, toda persona que niegue que hay un infierno tampoco tiene el derecho de creer que hay un cielo. Tampoco tiene el derecho de creer que hay salvación. Sencillamente hay muchas religiones. El cristianismo no se basa en una religión, sino en una relación personal con Jesús. Yo quiero mostrar en esta hora, por medio de la palabra, qué es el infierno. Y es de lo que Cristo es el único que pudo hablar y mostrar tajantemente que el infierno es real. Y toda persona que en vida sigue rechazando a Jesús, le espera la condenación eterna y el infierno eterno. ¿Y el infierno por qué? Sencillamente porque en el principio Dios le dio la orden a Adán y Eva: el día que coman de este fruto, sus ojos espirituales serán abiertos, conocerán el bien y el mal. Desde ese momento entra la muerte en el ser humano. Pero nosotros pudiéramos decir: ¿yo por qué tengo que pagar por el pecado, por la decisión de Adán y Eva? Y el Señor te va a decir: para eso envié a Jesús, a mi Hijo, para que tú recibas vida eterna y salvación y pases de aquella condición de eterna muerte a vida eterna, pero únicamente va a ser por medio de Jesús. Nosotros no podemos llegar al Padre por nuestros propios medios, por nuestros propios inventos, de creer que podemos saltar ese puente que es Jesús. Y yo quiero hablar en esta parte de cuando el Señor muestra lo que es el infierno, para que veamos que es real y es de lo que Cristo Jesús nos está alertando y nos quiere evitar.
la condenación eterna. Voy a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 19, que como título tiene El rico y Lázaro. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Veamos que hay dos personajes aquí y dos condiciones. Una persona que disfrutaba de toda su riqueza económica material, que hacía lo que quisiera, y una persona que estaba en total necesidad, que aún esperaba las migajas de aquel rico, las migajas de pan que caían de la mesa de aquel rico. Dice, verso 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Otra vez, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hasta aquí vamos viendo cómo van cambiando las dos situaciones. Primero, la de la persona rica que en vida gozaba de todo privilegio, resumiéndolo allí, y hacía banquetes como quisiera. Y el mendigo que solo pedía, solo quería era saciar su hambre aún con las migajas de esta persona adinerada. No es que sea malo ser rico, es que las personas comúnmente en su riqueza, en su avaricia, en su codicia, solo miran para ellos mismos. No les interesa las demás personas. Veamos aquí la diferencia. Dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles. Aquí comenzamos a ver el trasfondo espiritual, que es del que Dios, por medio de Jesús, nos comienza a quitar los velos espirituales. Y dice que el rico fue sepultado. Ahora veamos cómo va a cambiar el panorama desde el punto de vista espiritual, que es el que Dios nos quiere alertar, porque el mundo espiritual es más real que este que tú y yo estamos viendo y viviendo hoy, con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas. Dice, verso 23: y en el Hades, comiencen a notar ahora esto, y en el Hades alzó sus ojos. Ya comenzamos a notar aquí en la palabra que su vista está activa. Veamos todas estas características que tenemos en vida, veamos cómo se manifiestan y cómo están aquí muchísimo más real que las que tenemos en lo espiritual, es más real que la que vivimos y tenemos aquí en la tierra. Dice otra vez, verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Alzó sus ojos estando en tormento. Dice, y vio de lejos, ya mide distancia, sigue teniendo conciencia de la distancia. Dice, y vio de lejos a Abraham. Evaluemos aquí la vista. Tormento en su conciencia. Tiene medida todavía de la distancia y se acuerda de quién
es Abraham. Dice, y a Lázaro en su seno. Cuando dice aquí seno es como un área en el que Dios el Padre le había determinado a Abraham. Cuando dice el seno de Abraham es como decir el espacio que Dios le dio a Abraham. Y que en ese tiempo, cuando las almas bajaban allí, estaba el lado para los justos, que no sufrían allí, y el lado para los injustos, que allí es donde llega este rico. Entonces aquí está mostrando, vuelvo a repetir, la vista está activa, el tormento, como cuando tenemos nosotros pensamientos que nos atormentan estando aquí en vida, allá en el plano espiritual también es lo mismo. Puede medir y se acuerda y puede medir distancia, sabe que estaba a lo lejos. Y viene a la memoria que se acuerda y ve a Abraham, se acuerda de él y de Lázaro. Y aquí es donde yo decía, ahora se invierten los escenarios, porque aquel que era aquí en vida rico y Lázaro que era un mendigo, ahora veamos lo que pasa, porque ya de inmediato este rico comenzó con su tormento y su calvario. Dice 24, entonces él, el rico, dando voces, otro sentido más activo, la voz, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Este rico está clamando misericordia a Abraham. Por lo que me hace a mí notar es que lo pudo conocer, lo pudo ver en vida, pero no clamó misericordia a Dios, clamó misericordia a Abraham. Y dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, miren cómo están todos los sentidos y el cuerpo tan activo. Dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, y miren lo que menciona, en esta llama de fuego. Todos los sentidos del cuerpo, lo que pasa es que allá se tiene un cuerpo espiritual, no es un cuerpo como este humano, que se deshace, que se rompe, que se daña, que se deteriora. Evidentemente es un cuerpo espiritual, pero se tienen los sentidos activos, se tienen las extremidades activas, porque está mencionando dedos, está mencionando lengua para poder hablar. Dice el 25, pero Abraham le dijo, acuérdate, otra vez, acuérdate. Y ese es uno de los tormentos mayores que va a tener toda persona que caiga en condenación por su decisión, no fue por decisión de Dios. Y no fue tampoco por los mensajeros de Dios, los que están en la sana doctrina, los que predicamos la palabra como está escrita acá, no como uno la inventa. Entonces dice 25, pero acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro recibió males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Lázaro es consolado de este lado y tú atormentado de aquel lado. Dice el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. Una gran división está puesta entre nosotros y ustedes. Dice, de manera que los que quieran pasar de aquí a allá no pueden, ni los de allá hasta acá tampoco pueden. 27 dice,
Entonces le dijo, te ruego, y aquí viene una parte importantísima, importantísima, porque estamos viendo tres personajes aquí, de los cuales están interactuando Abraham y quien en vida era rico, pero que la riqueza se ve que lo convirtió en una persona arrogante, porque ni siquiera compartía con el mendigo, ni siquiera compartía la comida. Dice, entonces te ruego, ahora está hablando el rico, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, es decir, le dice Padre Abraham todavía a él, y dice, te ruego que envíes a la casa de mi padre, quiere decir que se acordó que tiene familia. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. 5 hermanos para que les testifique. Es decir, quien era en vida rico, le está diciendo a Abraham, por favor entonces envía a Lázaro para que les dé testimonio, para que les hable de todo esto que está sucediendo. Pero miren que se acuerda que tiene 5 hermanos, se está acordando de su familia. Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos. ¿Qué estamos haciendo hasta el día de hoy? Todavía llevando el mensaje de salvación, rogándole a la persona, aunque Dios no nos permite eso, pero es una forma de decirlo. En nuestra insistencia es como si estuviéramos rogándole a la persona, por favor, sálvate. Tu salvación depende de tu fe en Jesús, pero de tu decisión. De tu decisión. Porque esta persona que está acá, quien en vida fue un rico, una persona rica, adinerada, egoísta, arrogante, porque se ve que ni siquiera compartía con este mendigo su pan. Más allá de que las migajas que caían, con eso el mendigo se conformaba. Pero nosotros estamos predicando hasta el día de hoy arrepentimiento. Ven al Señor Jesús y al colocar tu fe en Él te salvará de este escenario que está escrito aquí en la Biblia, para que ustedes, para que tú y yo lo sepamos. Dice aquí, otra vez el 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. En aquel tiempo a Moisés y a los profetas, desde Cristo en adelante, y como hizo el Señor constituir la iglesia para salir a predicar, esta es la profecía, esta es la voz de alerta, la que Dios quiere y sigue todavía llevando a tantas personas. Dice el verso 30, entonces dijo, es decir, el rico, no, Padre Abraham, pero si alguno va de ellos, de entre los muertos, se arrepentirá. ¿Qué está diciendo este rico aquí? Está haciendo creer o está interpretando como que si alguien se levanta de los muertos, es decir, que si un ser humano común y corriente ve resucitar a un muerto, se va a convertir. Y no es así. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, con ver la resurrección de una persona que pudo haber tenido 1, 2, 3 días muerta, el ser humano se va a impresionar. Y esa impresión, en el momento puede que sí, que le impresione y hable palabra de Dios diciendo gloria a Dios, pero no se va a convertir, porque esa impresión le puede durar 3, 5 días.
y después de allí se le olvida. Es como que la emoción, como somos nuestros cuerpos, funciona también a base de emociones, en el momento le impacta a la persona, pero no se va a convertir por vista. La palabra dice que es primero creer para después ver, y el ser humano comúnmente quiere es ver para creer, y nosotros nos sujetamos es a como Dios lo estableció, no como tú ni como yo creemos humanamente, por filosofías y todo eso que no sirve para nada. Lo que hace es distraer y perder a la persona. Filosofías, digo, en base que van contra la fe, contra la palabra de Dios. Porque si bien hay filosofía que son pensamientos que construyen a la persona, que lo hacen avanzar y evolucionar, hay una diferencia en cuanto al pensamiento humano y la salvación. Ningún pensamiento humano te va a salvar, ninguna obra humana te va a salvar. Cuando la persona recibe a Jesús y experimenta esa salvación, entonces las obras son muestra para el mundo y para uno mismo de que somos salvos. Es la forma de manifestar el agradecimiento a Dios, llevando la palabra con otros, compartiendo con otros, ayudando al prójimo, etc. Entonces dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, que en este caso para la actualidad sería, si no escuchan la palabra de Dios, si no escuchan lo que Dios les está hablando por medio de Jesús, en toda la palabra, dice aquí, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Solo con este escenario que acabo de leer aquí en el Evangelio de Lucas, y entre muchos capítulos y versículos más que hay en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, de lo que representa el infierno, este escenario es el más tajante, es el más fuerte, que explica de aquellas personas que se van a una eternidad sin Jesús. Si tú en esta hora todavía estás dudando de si hacer caso a los mensajes que Dios te ha mostrado en imágenes, en videos, en personas en la calle, en amistades, en tus padres, en tus hijos, sin importar la edad, sin importar la condición y la situación, en esos mensajes que Dios te está mostrando. Y si tú como hombre o mujer sigue haciendo caso omiso, arrepiéntete. Porque tú no sabes qué va a suceder contigo de aquí a 5 minutos más adelante de tu vida. Tú podrás vivir confiado o confiadamente en que mañana saldrás de viaje, en que mañana irás a clases, irás a trabajar, a reunirte con amistades. Tú no sabes nada de tu futuro, ni yo tampoco del mío. No tenemos la vida garantizada. A diferencia de un evento que estamos esperando los creyentes, hay algo que comúnmente el ser humano sí tiene garantizado, y es la muerte del cuerpo. Todo ser humano, desde que comienza a nacer, comienza a morir. Sencillamente desde allí uno dice, ¿cuántos años vivirá esta persona? Y estoy hablando en el plano del cuerpo, porque el espíritu y el alma jamás mueren. Entonces vuelvo otra vez. Si tú eres una persona que todavía hasta el día de hoy está haciendo caso omiso al mensaje de Dios, yo te sigo haciendo la invitación. Arrepiéntete de tus pecados y de tu vida, y hallarás salvación eterna. Evitarás tener que pasar por el escenario que atravesó esta persona y que tuvo que pasar para que quedara registrado en la palabra, para enseñanza tuya y para enseñanza mía, y de toda persona que hasta el día de hoy se le sigue hablando de la salvación del
Señor. Y tú dirás, ¿qué necesito para ser salvo o para ser una persona salva? La palabra lo dice, y voy a leer uno solo de los tantos que hay, porque para eso vino el Señor Jesús. El precio de condenación que te tocaba a ti y a mí, Cristo lo pagó en la cruz. Y esa es la invitación, siempre ha sido la invitación. Cuando tú y yo recibimos al Señor, ya nosotros pasamos de condenación eterna espiritual a vida eterna. No hay alguna obra que tú hagas o que yo haga que nos pueda salvar, imposible. Si no, ¿para qué hubiese venido Cristo? Sencillamente Dios nos hubiese dejado vivir como quisiéramos y todos son salvos. O por media obra que hagan y ya son salvos. Pero no es así. No es así porque al Señor le costó sangre, sacrificio, crucifixión humillante, muerte de cruz. Pero Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó, Él dice, por cuanto yo vivo, ustedes vivirán también. Desde el momento espiritual vivimos. El abandono del cuerpo sencillamente es una transición. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Colocar tu fe en Jesús. Primero, arrepentirte de tus pecados. Confesar a Jesús como tu Salvador. Y desde allí comenzar a vivir para Él y con Él. Porque sencillamente cuando entra Jesús a tu corazón, el Espíritu Santo viene directamente y te comienza a renovar. Una renovación completa en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu forma de mirar, en tu forma de vestir, en tu forma de ver a los seres humanos, en tu forma de verte a ti mismo o a ti misma. Te cambia por completo, porque allí el Señor te ha pasado, te ha sacado de muerte, te ha pasado a vida eterna. Dice allí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, y aquí viene la parte en la que te hago la invitación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, confían y obedecen, a los que creen en su nombre, dice aquí, les dio el derecho de ser hechos hijos o hijas de Dios. Se escucha sencillo, pero se nos hace complicado. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente de que yo necesito hacer una obra para agradar a Dios. Yo necesito sacrificarme en algo para agradar a Dios. Yo necesito dañarme en algo de mi cuerpo, en un sacrificio de lastimar mi cuerpo para agradar a Dios. Esa es la parte intelectual que en nosotros tenemos la lucha y de la que se aprovechan los adversarios nuestros espirituales, demonios, Satanás, potestades, todo esto. Pero la palabra dice cuál es la forma en la que tú y yo podemos ser salvos. Arrepentimiento de pecados. Clamar a Dios para que te perdone. Recibir a Jesús como tu Salvador. Único, suficiente, completo. No hay más, no hay menos. Él solamente. Comenzar a vivir una vida nueva en la que el Espíritu Santo te renueva en todo. Y desde el momento que recibes a Jesús, viene el Espíritu Santo a tu vida, que es una persona, la tercera persona de la manifestación gloriosa, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien te cambia, quien te comienza a guiar en esta nueva vida. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de cuerpo, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Los que no son engendrados, es decir, de forma física, no estamos hablando de que somos hijos de Dios porque necesitamos
la parte corporal, la parte física, material, no, es espiritualmente, porque cuando el Señor nos llame a su presencia, este cuerpo queda acá, bien sea en el levantamiento de la iglesia, lo que estamos esperando, o de que la persona dejó su cuerpo aquí, le tocó ya su hora y sucedió esa transición. Eso es otra predicación aparte, pero es solo para mostrar una idea de lo que representa, que es a través del espíritu, de la espiritualidad, que nosotros somos hechos hijos de Dios, porque cuando Dios llame a que este cuerpo quede aquí en el polvo de la tierra, sencillamente sale el espíritu y el alma. Y el Señor, por supuesto, que vuelve a colocar, pero en este caso un cuerpo nuevo, de forma espiritual, para cada alma. Entonces, este es uno de los versículos muy evangelísticos, que nos hacen ver cómo es ser hechos hijos e hijas de Dios. Y de nuevo la invitación para que recibas, por favor, recibe la palabra, no hagas caso omiso, no hagas como este personaje que leí en el Evangelio de Lucas, que se arrepintió, que dijo, por lo menos, si yo no tengo salvación, por lo menos que vaya Lázaro o envía a alguien a que les predique a mi familia, a mis 5 hermanos. Se acordó del padre, se acordó de los 5 hermanos, para que no vengan acá. ¿Y qué le dijo a Abraham? Le dijo, a Moisés y a los profetas tiene. ¿Qué sería esa traducción para ahora? La palabra de Dios, y a los que llevamos la palabra de Dios, el mensaje del Señor, aquí estamos todavía predicando. Por eso vuelvo y te repito, sálvate, pero no a ti mismo o a ti misma. Sálvate es arrepintiéndote de tus pecados, confesándolos a Jesús de Nazaret, únicamente a Él, y se te abrirá la puerta de los cielos, la cual Dios el Padre estableció para tu salvación y para mi salvación. Quiero finalizar con una oración, agradeciendo a Dios por tu vida. Si hasta este momento, minuto 32, te has quedado a escuchar la predicación, porque es para tu salvación y es para exhortación también de otros hermanos y hermanas que todavía o están allí titubeando, o están que se apartan, o se están enfriando y no se están dando cuenta. Recordemos, hermanos y hermanas, la palabra dice, el que persevera hasta el fin, otra vez, el que persevere, perseverancia, a pesar de los obstáculos, el que persevere hasta el fin, este será salvo, será rescatado. Entonces, oro para que Dios bendiga tu vida y que este mensaje te haya hecho reflexionar, te haya hecho ver por medio de la palabra lo que es el escenario espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona, o esta persona específica, o toda persona a quien llegue este video. Te pido que por favor, en el nombre de Jesús, Señor, bendiga su vida y que el mensaje haya llegado, Señor, a lo más profundo de su corazón. Te ruego, Señor, que tú abras los cielos sobre esta persona o sobre toda persona a quien haya llegado este mensaje, y que en el nombre de Jesús reciba la palabra, Señor, que sepa que tú tienes salvación para esa persona y para toda persona, que hasta el día de hoy, Señor, tu bondad y tu compasión sigue disponible. Por favor, Espíritu Santo, redarguye de pecado a esta o toda persona que vea este video. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, porque tú eres un Dios justo y tu justicia, Señor, está pronto a caer sobre la tierra. Muchas personas, Señor, entrarán en pánico. Otros, Señor, se quedarán espantados y podrán hasta perder sus vidas allí. Pero, Señor, nosotros seguimos llevando el mensaje, porque los tiempos están cercanos a tu venida, Padre. Y tú nos sigues levantando a predicadores de sana doctrina, para que llevemos el mensaje a aquellos que no conocen,
y aquellos que conocen que están dormidos o tibios, para que también se arrepientan y se reafirmen, Señor. Y en aquellos a quienes, Señor, tú has levantado, como es mi caso también, para que sigamos llevando, Señor, la palabra sin importar el lugar, sin importar la condición, para que tu nombre sea glorificado. Te doy las gracias por estas personas a quienes llegue esta palabra, y por favor, Padre Santo, guíalos. A toda persona que se ha de convertir por este mensaje, Espíritu Santo, te ruego, por favor, guíalos hacia tu verdad, que es la palabra, que es tu palabra, en el nombre del Padre, Yahweh de los ejércitos, en el nombre del Hijo, Yahshua HaMashiach, y en el nombre del Espíritu Santo, el Ruach Kadosh. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, y te invito a leer este hermoso libro que es Vida Eterna, Vida Eterna. Gracias y bendiciones.